Buenos días, mi tema a tratar son las hemorragias del primer trimestre y quien se dirige a ustedes es Hannah Alba. El aborto, según la OMS, lo define como la pérdida del embarazo antes de su viabilidad, pero como dicha viabilidad es cambiante, varía entre las semanas 20 y 24. Cuando no se conoce la edad gestacional, se acepta como aborto aquel peso fetal menos de 500 gramos. Un aborto espontáneo se produce cerca del 80% antes de las 12 semanas y el 50% se debe a anomalías cromosómicas. Se caracteriza por una hemorragia de la decidua basal con necrosis de los tejidos adyacentes. En estos casos, el óvulo se desprende, lo que estimula una serie de contracciones uterinas provocando la expulsión del niño. Cuando no se evidencia un embrión en el saco gestacional, se denomina un embarazo anembriónico. Su frecuencia va a depender de la celeridad con la que se identifica y los factores fetales suelen exhibir alguna anomalía embrionaria del cigoto, del embrión, del feto e incluso de la placenta. El aborto aneuploide, cerca del 95% de las anomalías cromosómicas es secundaria a algún error de la gametogénesis materna y el 5% se debe a un error del padre. La anomalía cromosómica que se identifica con más frecuencia es la trisonomía autosómica, donde participan prácticamente la mayoría de los cromosomas con excepción del número 1. Aquí tenemos el cromosoma 13, que es el síndrome de Patau, el cromosoma 18, el síndrome de Edwards, el cromosoma 21, síndrome de Down, cromosoma 22, que es el síndrome de ojo de gato, y el síndrome de Turner. La anomalía cromosómica aislada más frecuente es la monosomía X, donde participa el cromosoma 41 y es la causa del síndrome de Turner. La monosomía autosómica es rara e incompatible con la vida, y la triploidía suele acompañarse de una degeneración de la placenta. En cuanto a la tetraploidía, esta rara vez van a nacer vivos y a menudo se expulsan al principio del embarazo. Entre los factores maternos vamos a encontrar lo que son las infecciones, las enfermedades crónicas debilitantes, las anomalías endocrinas como la diabetes mellitus y el consumo de drogas, entre otros. En cuanto a su clasificación, la amenaza de aborto, en cuanto a su diagnóstico, es cuando se evidencia una hemorragia vaginal por el orificio cervical cerrado durante la primera mitad del embarazo, es decir, entre las 20 y 24 semanas. Una causa fisiológica de dicha hemorragia es la que ocurre cerca del momento de la fecha probable de menstruación, lo que se denomina, una hemorragia de implantación. Un aborto por lo general precede de cólicos abdominales por un lapso de varias horas o varios días. El dolor constituye unos cólicos rítmicos en la cara anterior, otras veces una lumbalgia persistente, acompañada de una sensación opresiva pélvica, y otras es una molestia suprapúbica en la línea media. En cuanto al tratamiento, no hay un eficaz, por lo que se le recomienda a las gestantes reposo absoluto. Aquí está la imagen donde se observa una hemorragia o un sangrado proveniente de la cavidad uterina. En el aborto inevitable es cuando la ruptura de las membranas se acompaña de la salida de líquido amniótico en presencia de dilatación del cuello uterino. Esta es la imagen del aborto
inevitable. Es decir, que así el médico trate, no va a poder retener más tiempo dicho embarazo. En cuanto al aborto incompleto, aquí la placenta se desprende del útero, parcial o totalmente. Durante este aborto, el orificio interno del cuello uterino se abre y permite la salida de sangre. El feto y la placenta permanecen por completo dentro del útero o bien salen de manera parcial por el orificio dilatado. Antes de las 10 semanas, el feto y la placenta suelen expulsarse juntos, pero posteriormente lo hacen por separado. Esto no aplica del todo 100%. Aquí vemos restos placentarios dentro de la cavidad uterina. En el aborto retenido se utiliza para describir a los productos muertos de la concepción que se retenían durante varios días, semanas e incluso meses dentro del útero con el orificio cerrado del cuello uterino, y su diagnóstico se basaba mediante la ecografía. En cuanto al aborto consumado, ocurre con expulsión total del producto de la concepción y se establece mediante una ecografía obstétrica donde no se evidencia una frecuencia cardíaca fetal ni un saco gestacional previamente con una prueba positiva de embarazo. Aquí vemos la cavidad uterina libre. Y aquí vemos en el retenido el feto retenido. En cuanto al aborto séptico, las manifestaciones más frecuentes es la infección y después de ella se da o es frecuentemente una endometritis, pero también puede haber parametritis, y septicemia. El tratamiento es la administración de antibióticos endovenosos seguido de una evacuación de la evacuación. Ahora, para hablar un poquito más de lo que es el aborto séptico, su clínica se va a basar en alzas térmicas, malestar general, dolor abdominal, un sangrado vaginal, salida de material purulento por el orificio cervical externo y puede causar un shock séptico. Aquí analíticamente vamos a encontrar una leucocitosis con desviación a la izquierda mayor de 15.000 y un PCR mayor de 8. Ahora sí, en cuanto a la etiología, los gram negativos como la Escherichia coli, la Klebsiella, Proteus, Enterobacter y la aeruginosa. En cuanto a los gram positivos están los Streptococcus, los Staphylococcus y el perfil. En cuanto a la clasificación anatómica, el grado 1 es una infección limitada a la cavidad uterina, cuya clínica es localizada y se subdivide de la siguiente forma. El 1A, que es una endometritis localizada y se caracteriza por fiebre acompañada de escalofríos, dolor abdominal, localizado en hipogastrio, loquios abundantes y fétidos. La infección es frecuente por Streptococcus B y A. Y estos no, los loquios no se encuentran fétidos. En cuanto al 1B, que es una miometritis, ocurre entre el segundo y tercer día posterior al aborto. Encontrado a nivel del útero, vamos a encontrar un aumento del tamaño, dolor espontáneo o provocado por la palpación superficial, hipertermia, taquicardia, dolor en hipogastrio, pérdidas purulentas con pequeños coágulos fétidos. En grado 2 vamos a encontrar una infección
extendida dentro de la cavidad pelviana a los anexos, comprometiendo así el estado general. En el 2A es una endosalpingitis aguda, en el 2B son masas anexiales como son los abscesos y en el 2C es una celulitis pélvica aguda. En el grado 3 es una infección diseminada fuera de la cavidad pélvica y puede cursar con peritonitis, sepsis, shock séptico e insuficiencia renal aguda. En cuanto al tratamiento, lo primero es la estabilización con fluidos endovenosos. Usar un cultivo endometrial en casos de aparición tardía, es decir, una clínica mayor a una semana post-aborto y también con una PCR. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener lo que es la ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas o 24 horas. Y se le agrega metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas endovenoso. Hay que añadir doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas vía oral en casos de infección de una aparición tardía con una PCR que nos indique una clamidia o si no responde al tratamiento. En cuanto a alergia a la penicilina, se recomienda la clindamicina, 900 miligramos cada 8 horas más gentamicina, 240 miligramos cada 24 horas. Serían de 3 a 5 miligramos kilogramos día si tiene un índice de masa corporal mayor de 40. En cuanto al legrado aspirativo, a las 6 y 12 horas del inicio del antibiótico no está indicado el uso de fármacos para la dilatación del cuello. Aquí se van a utilizar lo que son los tallos de ella y se debe usar con un cultivo de los restos aspirados. Una vez pasadas las 48 horas a febril, se puede cambiar el antibiótico vía oral empírico. En cuanto a la amoxicilina flavulánica de 875 miligramos, cada 8 horas, o la clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas en alergia a la penicilina hasta completar 7 a 10 días. Y en caso de un tratamiento con doxiciclina, pautar de 100 miligramos cada 12 horas durante 14 días. Aquí debemos recalco que se debe conocer la complicación grave y letal, como lo es el shock séptico por Clostridium sordeli y Clostridium perfringens. Esta entidad se manifiesta inicialmente con una sintomatología de náuseas, vómito y dolor. Es detectable la ausencia de fiebre. Posteriormente, al cabo de 24 y 48 horas, suele debutar con hipotensión, taquicardia, leucocitosis, edema generalizado, hemoconcentración y shock séptico. En cuanto al aborto inducido, es la interrupción médica o quirúrgica del embarazo antes de la viabilidad fetal. En cuanto a su clasificación, tenemos el aborto terapéutico, que aquí existen numerosas patologías, tanto médicas, quirúrgicas, que constituyen indicaciones para interrumpir el embarazo. En cuanto al aborto electivo, es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad, a solicitud de la mujer, más no por razones médicas.